Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. De hacer modificaciones a su propuesta se fue el Ejecutivo de la Comisión Mixta de Notarios, luego de presentar una fórmula para que el presidente de la República pueda dividir el conservador de bienes raíces de Santiago. Este debate se concentra en los criterios y también en las razones para dividir a este conservador, y en la instancia se resolvió que los notarios y los conservadores que sean mayores de 75 años tendrán hasta un año de gracia para su retiro. La información la revisamos junto a Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Sí, ¿qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. En una jornada crucial y extensa, tras prácticamente 5 horas de sesión, la Comisión Mixta por el Sistema Registral y Notarial terminó definiendo gran parte de las divergencias que quedaban pendientes entre el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, menos quizás la de mayor relevancia y envergadura, la eventual división del conservador de bienes raíces de Santiago, en un proyecto que lleva casi 7 años de trámite y que nunca ha estado tan cerca de despacharse. La división del CBR ha traído consigo un fuerte lobby de grupos sindicales informado oportunamente por la radio. Todo esto tomando en cuenta que la conservadora o el conservador tiene a más de 6 millones de personas como potenciales usuarios y que es considerada como una de las rentas más altas de Latinoamérica. En anteriores trámites, dos posturas terminaron chocando en este punto. En simple, en el Senado se respaldó una norma que exceptúa la posibilidad de dividir el conservador, mientras que la Cámara de Diputados se opone tajantemente a esa postura, y es de la idea de que esa facultad del presidente de la República se debe establecer como norma general para cualquier conservador a nivel nacional, sin excepción alguna. Bajo ese escenario, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expuso la propuesta del gobierno, que dice relación con que el presidente de la República tenga un plazo de 6 meses para dividir hasta 4 oficinas, en el caso particular de la región metropolitana, presentando los respectivos informes que deben ser visados por diversas instituciones en materias económicas y también, por cierto, considerando la situación laboral de los funcionarios. En caso que los informes recomienden la división, esta se hará en el máximo de 4 registros. De lo contrario, no se ejecutará y solo podrá realizarse por medio de una ley. El primer criterio es un plazo, 6 meses desde la publicación de la ley. Segundo, los informes que se requieren, que tengan en consideración la situación de los derechos laborales de los trabajadores del conservador de bienes raíces de Santiago. Esta división solo podrá ser hasta en 4 nuevos registros. En caso contrario, no se podrá dividir y ahí se establece la indivisibilidad. El conservador que va a ser el continuador legal es aquel que tenga la competencia en la comuna de Santiago. Bien, ¿cuál fue el resultado de esta propuesta? Que en algunos parlamentarios existió disconformidad con la proposición y en estas horas, durante esta jornada, van a analizar un mecanismo que será propuesto por el gobierno mañana miércoles, donde se realizaría la última sesión para despachar el informe, con algunas observaciones de los parlamentarios para ir afinando más lo que ha traído el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Al respecto hace el punto la senadora de la UDI, Luce Bensperger, quien catalogó la propuesta como incompleta. Precisó que se debe mejorar el servicio sin dejar espacios inconclusos que generen posibles contiendas. Escuchamos a la senadora gremialista. Si se toma la decisión de dividir un conservador, el objetivo que se persigue debe ser mejorar el servicio a la comunidad. Creo que la propuesta que trae el Ejecutivo es incompleta, deja muchos espacios vacíos que pueden crear más conflictos que soluciones. Por esa razón, el Ejecutivo quedó de llevar el día miércoles una nueva propuesta. El senador PPD Pedro Araya cuestionó que el fundamento de la moneda para permitir la división del conservador fuera que exista una excepción en la región metropolitana. En sesiones anteriores, Araya ha sido uno de los más críticos con la tramitación y ha remarcado que se debe proponer una división que sea técnicamente viable. Yo le pregunto cuál es la razón de por qué el Ejecutivo quiere dividir. Usted me dice porque no queremos que haya una excepción. Las leyes están llenas de excepciones que limitan el poder del presidente. ¿Cuál es la razón de fondo para querer dividir en la eventualidad que quiera apoyar? Pues si no quisieran dividir, no estarían apoyando esta norma y no traerían propuestas. Me cuesta entender que la razón del Ejecutivo sea que no exista una excepción, siendo que hoy estamos llenos de leyes que establecen limitaciones al momento de ejercer la atribución presidencial.
El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, defendió al Ejecutivo de los emplazamientos y enumeró sus razones por las cuales este proyecto debe sí o sí contemplar la facultad presidencial de poder dividir el conservador de bienes raíces de Santiago, que insistimos, es una cuestión que hasta el momento estaba con una excepción en el proyecto de ley que permitía al presidente presentar informes técnicos en esta materia para todas las regiones del país, excepto para la región metropolitana. Escuchamos al diputado Soto. El conservador de bienes raíces de Santiago es el más extenso de todo el mundo. Tiene cerca de 6 millones de habitantes obligados a cualquier acto de inmueble a concurrir a su oficio y pagar los aranceles que cobran. Las utilidades que producen son del orden de los 450 millones de pesos mensuales. Y la verdad que es una utilidad obscena para un auxiliar de la Administración de Justicia. Pendiente ese aspecto, sí quedaron definidas otras cuestiones, como que los nombramientos los realiza el presidente de la República y no el ministro de Justicia, el régimen de sanciones para conservadores y el beneficio de 6 meses adicionales para el cese del cargo para notarios que tengan 75 años o más. En esto último, el gobierno informó que existen cerca de 50 casos y pese a que parlamentarios de oficialismo buscaban acabar con este privilegio, recordando que los notarios y conservadores conocen de esta modificación hace casi 7 años, finalmente triunfó la postura del Senado. En el intertanto, se rechazó un punto medio que había sido propuesto por diputados, por la diputada Camila Musante, el diputado Leonardo Soto, de que entrara en vigencia después de 3 meses de publicada la ley, manteniéndose otorgar 1 año de plazo como gracia a los notarios y conservadores que se retiran. ¿Por qué 1 año? Porque esta ley va a tener un plazo de 6 meses para elaborarse y ser promulgada. Después de esos 6 meses, los conservadores y notarios tendrán otros 6 meses más en esta notificación de retiro. A estas definiciones se suma que en sesiones anteriores ha avisado que el proceso de nombramiento se traslade, lo sabemos, al sistema de alta dirección pública, saliendo las designaciones de la cúpula del Poder Judicial. Junto con ello, se aprobó eliminar las categorías de notarios y se ha determinado que en la fase de evaluación debe ponderarse en el puntaje final con un 25% en las postulaciones a cargos de notarios conservadores o archiveros con competencia en algunas de las comunas asiento de la Corte de Apelaciones para considerar la experiencia. Así las cosas, y a prácticamente 2 meses de su constitución, la Comisión Mixta finalizaría sus trabajos este miércoles con la eventual facultad para dividir el conservador de bienes raíces de Santiago como el principal tema pendiente y con una fórmula ya presentada y siendo modificada por estas horas por el gobierno. Tomás, Cati. Mira, 2 cosas. Uno, yo sigo pensando que para ser notario yo creo que es bueno mantener las categorías. ¿Por qué? Porque un notario es importante que tenga experiencia. Hay notarías más pequeñas, otras notarías mucho más complejas, por ejemplo, donde hay bancos. Y por lo tanto, yo creo que se debería poder hacer carrera. Ahora, están eliminando todas las categorías, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero resulta que acá sigue imperando el poder político. Yo creo que lo importante es que haya una prueba y el que saca mejor nota, ahí está, pues, ese es. Y ojalá que la prueba sea de conocimientos, porque están haciendo pruebas de otras cosas además para los notarios, que no entienden nada. Puede ser una prueba de administración porque la notaría hay que administrarla. Pero hacen otras pruebas que realmente son pruebas realmente que para un abogado son absolutamente una incógnita. Pero tienen que ser de conocimiento. Entonces, al final, siempre el poder político, Gonzalo, deja un espacio para que ellos puedan tomar una decisión última, ¿o no? Totalmente, o sea, este es parte de uno de los debates centrales de esta cuestión. Ayer se presentó una indicación para mantener, por ejemplo, que las Cortes de Apelaciones tengan que dar un informe favorable para las respectivas divisiones y también para las diversas asignaciones y que se puedan apelar a la Corte Suprema. Y uno de los debates que se instala es: ¿queremos que participe el Poder Judicial de esto? Entendiendo, por ejemplo, que según el propio gobierno, la Corte Suprema ha enviado ya 2 informes señalando que ven con buenos ojos que se les saque de encima la necesidad de presentar un informe favorable en esta materia, pero al mismo tiempo también, como tú dices, Tomás, hay quienes señalan, ojo, no se olviden de lo que se está legislando a día de hoy, porque a los que son oficialismo hoy día les va a tener que ser oposición mañana y viceversa, y en su momento no les va a gustar si es que ven que todos estos nombramientos ocurren en el marco de nombramientos de carácter político. Además que habían parlamentarios que hacían el punto, ¿quién nombra a la persona que dirige alta dirección pública?
el presidente de la República. Entonces, eso significa que por técnico que se trate de rubricar, desde el Congreso no esconden que van a seguir sospechando que las definiciones van a continuar siendo políticas, y eso evidentemente queda un cuestionamiento, porque estamos en una era en donde estamos legislando nombramientos judiciales de conservadores, la manera en que se eligen, y evidentemente uno de los debates centrales tiene que ver con quién los elige, cuál es el mejor sistema para evitar cualquier opacidad, y la sensación queda de que todavía no se logra esa conformidad o ese sistema que finalmente elimine todas esas eventuales malas prácticas o cuestiones derechamente reñidas con la ley, ¿no? Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Chao. Chao, Gonzalo, hasta pronto. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.